Bueno, vamos a iniciar entonces, primero, repasando cómo se completa cuadrados, ¿no? Entonces eso es lo primero que vamos a iniciar, saber completar cuadrados. Entonces aquí vamos a colocar completez de cuadrados. ¿Y completez de cuadrados de quién? Lo que nosotros tenemos que hacer es completar cuadrados el trinomio que tenemos en la integral acá abajo. Es decir, el trinomio ax cuadrado más bx más c. Entonces voy a colocar dos ejemplos. El primer ejemplo, sí, cuéntame. La integral de la forma se refiere a, esa será la fórmula, ax más b igual a x. En base a ello vamos a poder darle solución y llegar al objetivo que nos explicaba. Sí, es decir, yo a ustedes lo que les voy a dar es un valor. Ahorita, si ustedes quieren, planteamos una integral para resolverla y ustedes me dicen qué valor le damos. Pues obviamente no le vamos a dar valores tan grandes, ¿no? Por ejemplo, como A50, B75, ¿no? Unos valores pequeños que oscilen entre 0 y 5 podrían ser, ¿no? Evitar el cero, porque el cero pues hace que las cosas sean más fáciles y seguramente en el examen yo no les voy a colocar con ceros. Entonces vamos a colocarles valores diferentes de cero. Pero vamos a hacer un ejercicio al final de este video. Vamos a hacer un ejercicio y ustedes entre todos me podrían decir los números que colocamos como para no hacer lo que yo les coloque de pronto que lo formule muy fácil o que lo... No, entonces lo vamos a hacer dándole valores simplemente a estas constantes. Esto sería, ¿no? A estos, mejor dicho, no a X, sino a las demás letras que aparecen ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo completar cuadrados. Entonces, como le decía Ana María, vamos a saltarnos ese pasito que tenía de sumar y restar. Entonces, los voy a explicar directamente de eh, desde evitándonos ese paso. Entonces, ¿cómo sería? Voy a colocar aquí un ejemplo. Entonces, el primer ejemplo que vamos a completar el cuadrado lo voy a dejar con coeficiente 1, simplemente para que me comprendan, para no trabajar con números fraccionarios, pero simplemente es para que me comprendan. Ya después, el siguiente ejemplo lo podemos proponer ya con fraccionarios. Entonces, el primer ejemplo que voy a colocar es x al cuadrado más 6x menos 7. Quiero completar ese trinomio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que identificar? Voy a colocar con otro color los números que tengo que tener en cuenta. El número que tengo que tener en cuenta aquí es este, con todo signo, más 6. El coeficiente de x, ese es el que tengo que tener en cuenta para completar cuadrados. ¿Cómo vamos a completar el cuadrado? Entonces, para completar el cuadrado, siempre abro paréntesis, coloco la x lineal, solo x, y tengo que darle el número que me aparece aquí con todo signo. Entonces aquí me está apareciendo más 6. Entonces aquí voy a colocar más 6. Y ese número 6, ya el signo ya no lo tengo en cuenta, sino el número 6 lo voy a dividir entre 2. Eso lo debo hacer siempre. Dividirlo entre 2. Lo coloco con color rojo. Dividido entre 2. Entonces eso que coloqué en color rojo, debo hacerlo siempre que complete un cuadrado. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Entonces en el momento ya he tomado las x y el 6x, me falta el menos 7. Este menos 7 lo voy a continuar después del cuadrado. Menos 7. Y ahora, este numerito que tengo aquí adentro del paréntesis, este número que tengo aquí, tengo más 6 medios, entonces acá lo voy a escribir menos 6 medios. O sea, siempre voy a hacer eso. Aquí lo voy a escribir siempre con signo menos. Voy a colocar con color rojo lo que va a salir siempre. Menos. Ese menos siempre va a ir menos. Sin importar si aquí es más o es menos. Ahí va menos.
Y ese número 6 medios que tengo aquí, ese número 6 medios, que lo voy a escribir acá, tal como está, 6 medios, ese número lo voy a elevar al cuadrado, pero no con el signo. Este signo no entra ahí, simplemente el número, 6 medios al cuadrado. Y ese es todo el proceso que tengo que hacer. Ya el resto es simplificar lo que veo yo ahí de operaciones. Entonces, en el paréntesis me quedaría x más 6 medios es 3 y me quedaría elevado al cuadrado. Acá me quedaría menos 7 menos, este signo menos baja, no lo voy a elevar al cuadrado. Y el 6 medios que me daba 3, este número simplificando me daba 3, lo elevo al cuadrado y me quedaría 9. Les recomiendo siempre tener a mano una calculadora para que esto lo hagan más rápido. Yo igual eso no lo voy a calificar, ¿no? O sea, esas operaciones no, si ustedes lo hacen con calculadora, lo hacen a mano, la nota se va a mantener. Lo único que me interesa es que el resultado esté bien. Y aquí tendríamos menos 7 menos 9 me daría menos 16. ¿Listo? Yo voy a, por el momento voy a abrir esta calculadora que tengo aquí. Le voy a dejar por aquí la calculadora que se vea para cuando la necesite, ¿no? Entonces, ese sería el método que voy a utilizar para completar cuadrados. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, ahora el ejemplo que voy a proponer es lo que dijo Hanner, que el coeficiente de x cuadrado no necesariamente tiene que ser 1, puede ser cualquier otro número. Lo voy a colocar un número negativo para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, voy a colocar menos 3 x al cuadrado más 5 x menos 7. Entonces vamos a completar ese trinomio. Entonces aquí se va a aumentar un método, perdón, un paso a diferencia del anterior. No voy a empezar a completar cuadrados. El primer paso que tengo que hacer es sacar este número menos 3 como factor común. Entonces, lo sacamos como factor común el menos 3. Lo voy a dejar del mismo color para que noten que lo he sacado ese número. Y dentro del paréntesis, ¿qué me va a quedar? Entonces, este término que tengo aquí, menos 3x cuadrado, como le estoy quitando el menos 3, me queda únicamente x cuadrado. ¿Qué es sacar factor común? Es dividir entre este número menos 3. ¿Qué tengo que dividir? Pues este menos 3 lo divido entre menos 3. Entonces el resultado me daría 1, que sería el 1 que aparece ahí con el x cuadrado. Recuerden que ese 1 no se escribe, entonces me queda simplemente x cuadrado. Ahora sigo haciendo la división. Más 5 lo divido entre menos 3, pero 5 dividido entre menos 3 no es exacto. Entonces lo escribo el resultado que me da. 5 dividido entre menos 3 no es exacto. Entonces escribimos el resultado que me da menos 5 tercios. Entonces escribo menos 5 tercios. Menos 5 tercios de x. Eso es lo que estoy haciendo sacando factor común. Entonces ahora con el otro número, menos 7. Menos 7 entre menos 3, también menos 7 entre menos 3 me daría menos por menos más. Y 7 entre 3 no es exacto, lo dejamos como fraccional. 7 tercios. Entonces aquí me ha quedado ese menos 3 por fuera. Ese menos 3 lo voy a mantener por fuera. ¿Qué paso seguiría? Ese menos 3 me va a quedar por fuera. Cuando estemos en la integral que queremos resolver, cuando saquemos ese menos 3, no lo dejamos por fuera, sino que lo dejamos por fuera hasta de la integral. Es decir, lo sacamos de la integral para que no nos ponga problema. Por el momento lo voy a dejar por fuera simplemente, pero ahora voy a colocar de signos de agrupación unos corchetes porque necesito paréntesis. Entonces aquí, en este trinomio, voy a quitar esto que señalé aquí.
En este trinomio vamos a aplicar el mecanismo de completar cuadrados que aplicamos acá. Ya no voy a utilizar esos colores, lo voy a hacer directamente. Entonces, ¿qué tendría que hacer? El método de completar cuadrados es abrir paréntesis, x, debo tener en cuenta este signo. Este signo es menos. Entonces, ese signo menos y menos 5 tercios tengo. Entonces, coloco el signo menos aquí. Y el 5 tercios, este número, lo debo dividir entre 2. Entonces, si quieren, utilicen la calculadora. Ese menos 5 tercios que tiene ahí, lo voy a dividir entre 2. Eso me da menos 5 sextos. Entonces, aquí dentro del paréntesis, al lado de la x, escribo menos 5 sextos. Entonces, noten que lo que hice aquí fue dividir entre 2, el 5 tercios. Siempre divido entre 2. Y esto lo elevo al cuadrado. Ahora, el número que sigue lo escribo, más 7 tercios, y siempre le voy a restar este número que me aparece aquí sin el signo, elevado al cuadrado. Es decir, el 5 sextos elevado al cuadrado. Esa es la forma de completar cuadrados. Y aquí voy a cerrar el corchete, que había dicho que el menos 3 lo voy a dejar siempre por fuera del corchete. Sigo escribiendo ese menos 3 por fuera del corchete. Y ahora vamos a hacer las operaciones que están adentro del corchete. El x menos 5 sextos no lo puedo simplificar más, lo voy a dejar ahí. X menos 5 sextos al cuadrado. Y acá me quedaría más 7 tercios menos, y hagamos esta operación, 5 sextos al cuadrado. 5 al cuadrado me daría 25 y 6 al cuadrado me daría 36. Ahora vamos a hacer esta operación ya para finalizar. 7 tercios menos 25 sobre 36. Entonces me quedaría bajo el menos 3 y me quedaría x menos 5 sextos al cuadrado y hago esta operación. Vamos a hacer esa operación en la calculadora. Entonces voy a borrar y escribo con esta, voy a escribir la fracción 7 sobre 3 menos fracción 25 sobre 36. El resultado me da 59 sobre 36 positivo. Entonces lo escribo más 59 sobre 36. Y listo, eso es todo. Entonces ese es el procedimiento que vamos a utilizar para completar cuadrados. Ahora vamos a resolver una integral de ese estilo. Vamos a proponer una y hacemos el ejercicio de resolver la integral. Entonces, resolver. Entonces, vamos a colocarlo como ejercicio. Entonces, ¿qué integral resolvemos? Vamos a colocarle números. Vamos a colocarle números solo como máximo hasta 5, entre menos 5 y 5, pero que no sean ceros. El 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el número que ustedes quieran. A la x, ¿qué coeficiente le ponemos a la x? Cualquiera, cualquier persona podría. 5. Listo. Luego aquí sigue un número independiente, un término independiente. Díganme un número, cualquiera, que ustedes quieran. Positivo o negativo. Menos 3. Listo. Y abajo va a quedar con x cuadrado. Entonces, un coeficiente para x cuadrado. El 4. Luego un coeficiente para x. Otro número para x. 5x. Y falta el término independiente. Otro número.
el 2. ¿El 2 positivo o negativo lo colocamos? Negativo, negativo. Negativo, ¿no? Para ir, ahí yo creo que está todas las posibilidades, ¿no? Números positivos, números negativos y números diferentes de 1 y 0, que trabajar con el 1 y el 0 pues son lo más fácil. Bueno, vamos a resolver eso. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Lo primero que debo hacer es completar el cuadrado en el denominador. Aquí tengo que hacer la completez de cuadrado de ese trinomio. ¿Cómo hago la completez de cuadrado de ese trinomio? Tal como la hicimos acá, tal como la hicimos en este último ejemplo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, voy a escribirlo acá. Lo voy a escribir abajo de la integral. Ustedes también cuando resuelvan su ejercicio lo pueden hacer así, en un recuadro o en una hoja aparte. Hacen este procedimiento de completar el cuadrado. Entonces, ¿cómo completamos este cuadrado? Entonces, lo que tengo que hacer es sacar el 4 primero. Sacamos el 4. Podemos ir utilizando la calculadora para ir haciendo las operaciones más rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir entre 4 cada término. 4x cuadrado entre 4 me queda únicamente x cuadrado. Luego sigue más 5x dividido entre 4. Como 5 dividido entre 4 no es exacto, lo dejo indicado. 5 sobre 4x. Y el menos 2 dividido entre 4, pues más por menos menos. Y 2 dividido entre 4 se pueden dar cuenta que 2 dividido entre 4 es un medio. Un medio. Entonces me queda menos un medio. Ahora vamos a completar el cuadrado. Entonces, como lo hicimos anteriormente, entonces voy a colocar aquí un corchete y vamos a completar cuadrados. Entonces coloco la X y tengan en cuenta este signo, ¿no? Este signo es el que les va a decir qué signo sigue. Entonces el signo más que tengo ahí, entonces acá también voy a escribir signo más. Y este número tengo que dividirlo entre 2. Entonces 5 cuartos dividido entre 2, pues eso me da 5 octavos. 5 cuartos dividido entre 2 me da 5 octavos. Entonces aquí escribo 5 octavos y todo al cuadrado. Me sobra menos un medio, que lo voy a escribir aquí. Y ahora, ¿qué le voy a restar? Este número que tengo aquí elevado al cuadrado. Entonces vamos a elevarlo al cuadrado directamente. 5 octavos al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Y 8 al cuadrado, 64. Listo. ¿Qué me resta? Hacer esta operación que está aquí. Entonces voy a escribirla abajo y me quedaría 4 por x más 5 octavos al cuadrado y vamos a hacer esa operación. Entonces tendría menos fracción 1 medio menos, mucho cuidado, es con todos los signos, ¿no? Las operaciones, menos 25 sobre 64. Y eso les da menos 57 sobre 64. Menos 57 sobre 64. Y listo, ya terminé de completar cuadrados. Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar eso en lugar de esto que señalé en color verde en la integral. Entonces voy a escribir la integral nuevamente acá. Y eso también lo hacen ustedes. Cuando estén desarrollando su ejercicio, la vuelven a escribir la integral 5x menos 3 sobre, y creo que era 4x cuadrado, 5x menos 3 sobre 4x cuadrado más 5x menos 2 más 5x menos 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Reescribir la integral. ¿Cómo la reescribo? El de arriba me sigue quedando igual como estaba, pero el de abajo voy a escribir el resultado que encontré. El resultado que encontré fue este resultado. Entonces ese resultado lo voy a escribir acá. 4 factor de x más 5 octavos al cuadrado menos 57 sobre 64. Y lo que vamos a hacer es, ese 4 que lo tengo aquí, este 4 que lo tengo aquí,
que estaba acá en el resultado, ese 4 lo voy a sacar de la integral. ¿Cómo sale de la integral? Como está en la parte de abajo, va a salir como 1/4. Y ahí ya quito ese signo de agrupación de los corchetes y dejamos únicamente la integral 5x menos 3 sobre x más 5 octavos al cuadrado menos 57 sobre 64 de x. ¿Cómo vamos a resolver esta integral? Entonces, esta integral se resuelve por sustitución. ¿Qué tengo que sustituir? Lo que está dentro del paréntesis. Esto es lo que vamos a sustituir. El x más 5 octavos. Ese lo voy a sustituir. Entonces, vamos a hacer la sustitución. Entonces, voy a escribirla aquí en un recuadro la sustitución que voy a utilizar. Entonces, ¿quién va a hacer la sustitución? Por ejemplo, llamémosla u. U va a ser igual a x más 5 octavos, lo que está dentro del paréntesis. Du será la derivada. La derivada de eso es 1. Por lo tanto, me queda 1 de x, es decir, simplemente de x. Y también vamos a hallar cuánto es x, porque la x la tengo que reemplazar aquí. Miren, esta x que está acá arriba. Esa debo reemplazarla. Entonces, ¿cómo hallo esa x? Pues esa x la puedo hallar despejándola de acá de la sustitución. Entonces tengo el 5 octavos sumando, pasaría al otro lado a restar. Entonces nos quedaría u que resta 5 octavos. U menos 5 octavos. Y ahora vamos a escribir acá un igual para ver cómo nos queda la integral. Entonces la integral nos va a quedar. Vamos a ir reemplazando entonces lo que tengo acá señalado en color azul. Entonces, ¿qué tengo que señalar tanto? La x, perdón, ¿qué tengo que reemplazar tanto? La x, el x más 5 octavos que vale u y el de x. Entonces vamos a ir reemplazando. Entonces, ¿qué me queda? 5 multiplicado por x. ¿Pero cuánto es x? Según la sustitución nos dio u menos 5 octavos. Luego sigue menos 3. Entonces lo que estoy sustituyendo lo estoy dejando en el color azul. Entonces abajo, ¿qué me queda? Abajo me quedaría x más 5 octavos al cuadrado. Pero x más 5 octavos vale u. Entonces me quedaría u al cuadrado. Y me quedó por fuera 57 sobre 64. Y acá al final, en lugar de escribir dx, escribo lo que vale, que es du. En lugar de dx escribimos du. Listo, ahora ¿qué tengo que hacer? Hacer operaciones. Es decir, dime. Sí, gracias. Gracias, Hammer, porque se me olvidó escribirlo. 1/4. Gracias. Gracias por la intervención. Entonces tenemos 1/4 de esa integral. ¿Qué nos falta ahora? Ahora tenemos que hacer la operación de distribución aquí. Y simplificar arriba. Entonces vamos a hacer esas operaciones. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bajamos el 1/4 que tenemos de la integral. 1/4. Nos quedaría la integral. Arriba nos quedaría. Entonces nos queda 5 por u, nos quedaría 5u. 5 por menos 5 octavos, eso nos da menos 25 octavos. Se multiplica el 5 por el 5 únicamente. Y a ese número le tengo que después restarle 3. Abajo me queda u cuadrado menos 57 sobre 64 de u. Vamos a resolver ahora esta operación que tenemos aquí. Menos 25 octavos menos 3. Entonces hagamos la operación. Menos fracción 25 octavos menos 3. Eso me da menos 49 octavos. Entonces escribimos acá el resultado. El resultado nos daría
Voy a pasar a la siguiente página, la voy a escribir, un cuarto. Entonces aquí esto es igual a un cuarto de la integral. Estaba 5u y el resultado habíamos dicho que nos daba menos 49 octavos dividido entre, y abajo teníamos u cuadrado menos 57 sobre 64 por du. Profe, permítame un momentico en la En la anterior. anterior, no es necesario que ustedes transcriban, yo ahorita les comparto el PDF, ¿no? De la clase, para que no, Sí, para es que, que para comprenderlo, lo que estamos haciendo abajo. listo, perfecto. Les puedo dejar un momento aquí, ahí, para que lo vean, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Entonces, ahora, lo que tengo que hacer aquí es separar. Voy a escribirlo este en otro color para que ustedes miren lo que he separado. U cuadrado menos 57 sobre 64. Ese es el denominador. U cuadrado menos 57 sobre 64. Vamos a separar en dos integrales. Pero tengan presente que este un cuarto que tengo aquí, perdón, este un cuarto que tengo aquí, lo voy a distribuir en las dos integrales que voy a separar. Entonces, ¿cómo lo separo? Escribo el un cuarto y la primera integral que me va a quedar es el primer término que tengo, 5u, sobre todo el denominador, u cuadrado menos 57 sobre 64. Le agrego el diferencial. Y ahora, separo también el un cuarto. Sepárenlo siempre con signo más, para que no se confundan. Más un cuarto. Y dentro de la integral colocamos el otro término. El término que resta es este, menos 49 octavos. Entonces voy a escribirlo aquí, con todo signo, menos 49 octavos sobre el mismo denominador, u cuadrado menos 57 sobre 64. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar las constantes, es decir, este número lo voy a sacar de la integral para multiplicar acá, al un cuarto. Y lo mismo también acá, este menos 49 octavos lo saco a multiplicar con el un cuarto. Entonces vamos a hacer esas operaciones para mirar qué nos queda. Entonces, ¿qué nos quedaría? Este 5 multiplicado por un cuarto, ustedes pueden comprobar que les da 5 cuartos. Y entonces aquí nos queda únicamente la integral u sobre u cuadrado menos 57 sobre 64. Y en la otra integral voy a multiplicar. Entonces aquí sí voy a hacer las operaciones en la calculadora para que lo noten. Entonces, ¿qué operaciones voy a hacer? Voy a hacer un cuarto multiplicado por menos 49 octavos. Voy a escribir primero el menos 49 octavos que tengo ahí y lo multiplico por un cuarto. Eso me da menos 49 sobre 32. Entonces me quedaría ese menos 49 sobre 32 me queda por fuera de la integral. Menos 49, perdón, menos 49 sobre 32 y me queda dentro de la integral, me va a quedar, aquí me queda 1. Con este du lo voy a colocar du sobre u cuadrado menos 57 sobre 64. Entonces aquí me han quedado dos integrales. Siempre van a llegar a tener dos integrales. Esta primera integral que tengo aquí se hace por sustitución. Y esta otra integral que tengo acá la voy a utilizar
por tabla de integrales. Entonces, vamos con la primera. ¿Qué sustitución voy a hacer? La sustitución que voy a hacer, la voy a escribir aquí, qué pena, aprovechando estos espacios que tengo. La voy a escribir acá, con este color. Voy a escribir aquí la sustitución y la información de la tabla que voy a utilizar. Entonces, vamos con la primera integral. La sustitución que voy a hacer es, por ejemplo, llamar t. ¿A quién llamo t? Al denominador. U cuadrado menos 57 sobre 64. Y de t sería la derivada. La derivada de lo de arriba es 2u y me queda por du. Pero si ustedes observan, abajo, en la primera integral ya tenemos t. Esto de acá abajo es t. Pero arriba solamente tengo la u con el de u. Es decir, solo tengo esto. Le hace falta el 2. Entonces el truco que voy a hacer es multiplicar por 2 aquí en la integral. Aumento ese 2 que me hace falta. Pero como aumento ese 2, para no alterar el resultado, voy a dividir entre 2. Dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicando por fuera de la integral por un medio al 5 cuartos y multiplicando por 2 a la u que me hace falta para poder hacer la sustitución. Entonces miren aquí que esta primera integral ¿cómo me va a quedar? Este 5 cuartos lo multiplico por un medio y ustedes comprueban que les da 5 octavos. Y la integral me va a quedar. Arriba tengo 2u con du, que eso, según la sustitución, es de t. Y abajo tengo u cuadrado menos 57 sobre 64, que eso es t. Entonces, esta integral siempre me va a quedar. Integral de dt sobre t. En la otra integral, tengo el 49 sobre 32, pero ahora tengo que utilizar la tabla de integrales. Entonces, ¿quién utilizó la tabla de integrales? Voy a la tabla de integrales y lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente, que aquí tengo primero la variable y acá tengo segundo la constante. La constante. Entonces tengo variable al cuadrado menos constante. Entonces voy a ver acá en la tabla de integrales donde tengo una tabla que tenga variable menos constante. Nos vamos a enfocar únicamente en la tabla número 11 y la número 12, que esas son las posibilidades que nos van a dar en estos ejercicios. Miremos la 11. En la 11 tengo variable u menos constante a cuadrado. Y la número 12 es variable u más constante al cuadrado. Entonces, por lo tanto, la que nosotros necesitamos es la 11. Esa va a ser la tabla que vamos a utilizar. Entonces, pero en este caso, ¿quién es a cuadrado? Lo que necesito para poder utilizar la tabla es identificar quién es a cuadrado para después poder hallar a, que es lo que vamos a utilizar en la tabla. Entonces identifiquemos quién es a cuadrado en nuestra tabla, en nuestro ejercicio. Entonces en nuestro ejercicio, dime. Ahí sería la raíz cuadrada de 57 sobre 64. Correcto. Eso es lo que iba a decir. Entonces, ¿quién es la constante? Entonces aquí en este caso la constante a cuadrado sería 57 sobre 64. Entonces voy a colocarlo aquí. A cuadrado nos da 57 sobre 64. Entonces, pero a nosotros nos interesa saber quién es A para poder utilizar la tabla. ¿Quién es A? La raíz cuadrada de este número. Lo que van a hacer ustedes es simplemente simplificar esto, siempre únicamente hallando la raíz al valor
que sea exacto. Pueden utilizar una calculadora como la que tengo aquí en pantalla, que esta calculadora pues es como de las más populares y me parece como la más apropiada. Entonces aquí coloco raíz cuadrada y en fracción les coloco 57 sobre 64 y el resultado que me muestra es raíz de 57 sobre 8, es decir, solo le calcula la raíz cuadrada al que sea exacto. En este caso, 64, que es 8. Entonces el resultado me quedó raíz de 57 sobre 8. Ese será el valor de A. Entonces voy a aplicar la fórmula. Voy a borrar esto que no me alcanza. Y vamos a aplicar la fórmula. Entonces de la tabla. ¿Qué nos decía la tabla entonces? ¿Qué es? La tabla nos dice que es 1 sobre 2a por el logaritmo natural del valor absoluto de la variable u menos a sobre la variable u más a. Entonces vamos a aplicar. Entonces la tabla nos dice 1 sobre 2 veces el valor de a, que en nuestro caso el valor de a nos dio raíz de 57 sobre 8, multiplicado por el logaritmo natural de la variable u menos la letra a, que nos había dado raíz de 57 sobre 8, y esto dividido entre la misma u, pero ahora con más el a, que nos había dado raíz de 57 sobre 8. Y esto más c. Ahora, la primera integral, integral de dt sobre t. Esa integral ya la tenemos en tabla también y es la número 1, que está al frente de la número 1. Aquí tenemos la número 1 y al frente tenemos la integral de du sobre u o de dt sobre t con la variable que quieran. Eso es logaritmo natural de la variable, es decir, logaritmo natural de t. Entonces, en este caso, escribimos que el resultado nos quedaría 5 octavos y esta integral de aquí, la primera, nos da logaritmo natural de valor absoluto de t. Menos, aquí vamos a simplificar todo esto. Vamos a hacer todas estas operaciones que están aquí. Entonces, ¿cómo podemos simplificar? Vamos a hacerlo en la calculadora directamente. Entonces, en la calculadora, miremos a ver si podemos expresar todo esto que está aquí. Lo voy a colocar. Bueno, ya tenemos el signo menos, voy a colocar todo positivo. Fracción 49 sobre 32. Esto lo voy a multiplicar por fracción 1 sobre 2, abro paréntesis, coloco otra fracción y es raíz de 57 dividido entre 8. Entonces noten que esta calculadora es muy buena porque puedo escribir tal como lo tengo escrito yo en la hoja. Entonces escribo igual y esto me da un número decimal. No lo vamos a escribir ese número decimal porque, como les decía en el anterior video o en la anterior clase, les decía que no escribamos los decimales, que trabajemos todo con números, si son raíces que no sean exactas. Vamos entonces a desarrollarlo poco a poco. Entonces voy a desarrollar primero esta parte antes de multiplicar por 49 sobre 32. Miremos a ver si me la deja. A ver, voy a dejar el 1 dividido entre 2 por fracción raíz de 57 dividido entre 8. Entonces, si me la dejó expresada, que así me sirve, entonces sería 4 raíz de 57 sobre 57. Entonces le voy a escribir ese resultado. Perdón. Entonces aquí me había dado 4 raíz de 57 sobre
57. Logaritmo natural de u menos raíz de 57. Aquí vamos a hacer operaciones en cruz para simplificar esto. ¿Cómo hago las operaciones? Coloco la unidad y hago operaciones en cruz. Entonces me quedaría 8 por u, 8u, menos 1 por raíz de 57, raíz de 57, dividido entre 8. Y abajo me queda lo mismo, pero con más. 8u más raíz de 57 sobre 8. Entonces ahora aquí podemos ver que se simplifica el 8 que tengo aquí en el denominador. Están dividiendo en las dos partes, lo podemos simplificar. Muy bien, aquí tenemos ya el resultado de la integral, pero en términos de variables t y u. Necesitamos regresarnos hasta que lleguemos a la variable x que habíamos iniciado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con las sustituciones que tenemos. Entonces, primero, este valor de t que tengo aquí. Este valor de t lo voy a reemplazar. ¿Cuánto vale t? U cuadrado menos 57 sobre 64. Entonces me quedaría 5 octavos logaritmo natural de t que vale u cuadrado menos 57 sobre 64. Aquí voy a multiplicar estos números sin la raíz, es decir, voy a multiplicar 49 por 4 y abajo 32 por 57 y dejo la raíz indicada para que no me salga ese número decimal que teníamos. Entonces me quedaría 49 sobre 32 por 4 sobre 57. Eso me da 49 sobre 456. 49 sobre 456 multiplicado y la dejo la raíz de 57 indicada. Acá me queda logaritmo natural de, aquí me quedaría 8u menos raíz de 57 sobre 8u más raíz de 57. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de u, que ese valor de u lo tenemos de la otra sustitución que habíamos hecho. Entonces aquí lo tenemos el valor de u. U vale x más 5 octavos. Entonces vamos a colocar x más 5 octavos donde esté u. Entonces nos quedaría 5 octavos por el logaritmo natural de. Entonces aquí me queda, en lugar de u me quedaría x más 5 octavos al cuadrado menos 57 sobre 64. El número que sigue lo dejo indicado por el logaritmo natural de, y aquí me queda 8 que multiplica a x más 5 octavos, habíamos dicho. Menos raíz de 57. Y acá nos queda 8 que multiplica a x más 5 octavos más raíz de 57. Finalmente vamos a hacer las operaciones. La operación que está aquí adentro, x más 5 octavos al cuadrado menos 57 sobre 64, esa ya la tenemos hecha. ¿Dónde la podemos ver? Cuando nosotros completamos cuadrados. Miren que está aquí. Es esta que voy a señalar aquí con este color. X más 5 octavos al cuadrado menos 57 sobre 64. Si ustedes la desarrollan el binomio y simplifican, les va a dar lo que está acá. X cuadrado más 5 cuartos de x menos 1 medio.
Entonces, eso será simplificado. Entonces, escribámoslo. X cuadrado más 5 cuartos de X menos 1/2. Entonces, vamos a escribirlo eso. Entonces, aquí me quedaría X al cuadrado más 5 cuartos de X menos 1/2, creo que había dicho, ¿cierto? Menos, ¿dónde está? Acá. Sí, menos 1/2. Aquí me queda este número, tal como lo tenemos ahí indicado. Y acá me quedaría, y acá hago la operación distributiva. 8 por X me daría 8X. 8 por 5 octavos me quedaría 40 octavos, que simplificando daría el 5, menos raíz de 57 sobre 8X más el 5 más la raíz de 57. Y esta sería entonces ya la respuesta. ¿Mm?